hice mi tesis de doctorado sobre los impactos de la industria de hidrocarburos en Veracruz, en la zona norte de Veracruz, en la zona de Coaxintla. Entonces, desde ahí, Víctor era uno de los que hacía un seguimiento de las fuentes de contaminación relacionadas con la industria de hidrocarburos y desde ahí empecé a conocer tu trabajo. Te agradezco mucho que hayas aceptado venir a compartirnos un poco qué está pasando en temas de energía, qué está pasando con las renovables, cómo impacta o no impacta la coyuntura a lo que estamos enfrentando como país ahora y globalmente a raíz de la aparición del nuevo coronavirus y de la pandemia relacionada con la enfermedad del COVID-19. Así que el micrófono es tuyo, el escenario es tuyo. Muchas gracias a todos. Regla de orden, traten de mantener apagados sus micrófonos para que por ahí no tengamos interferencias. Bienvenido, Víctor. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que esto va un poquito más allá solamente de la parte netamente energética o de la parte netamente de contaminación. Muchísimas gracias que nada por la invitación y la verdad es que es un honor haber recibido esta invitación. Y les voy a pasar una presentación. No voy a parar en algunas de las láminas, quiero ser un poco más rápido porque quiero dejar más tiempo al diálogo, pero ahora mismo mando la presentación. Me dice que estoy deshabilitado para compartir pantalla. Si me puedes apoyar. Ya, creo que listo. ya quedó. Ya. Listo. ¿Ahí me ven? Sí, correcto. Bueno. Pues voy a empezar por hablar que estamos en una situación un poco sui generis, con decisiones tomadas desde el gobierno en contra de la ley. Creo que esa es la parte más interesante, además de todos los impactos que tiene todo lo que está sucediendo, pero esto es, el gobierno está tomando decisiones que van en contra de la ley por una razón sencilla. No están de acuerdo con el marco legal, pero hay una orden expresa del presidente de no modificar la ley. Entonces, al tener eso, lo que tienen que hacer es violar la ley, pero pues esto no es algo que no esperáramos, nosotros no es algo nuevo, y hay que hablar desde que venía antes de que iniciara. Estas son las promesas que hicieron en campaña el grupo que ahora está en el gobierno y que además la hizo para fines de transición energética. Hablaban ellos de instalar casi 5 millones de techos solares. Hasta ahorita no hemos visto un solo techo solar instalado por estos programas. De hecho, no hemos visto los programas. Digamos que les quedan un poquito menos de 5 años para hacer estas instalaciones y pues, estamos hablando de 1 millón de techos por año. Estamos hablando de aproximadamente 30,000 techos diarios y pues no hemos visto todavía uno solo de ellos. Hablaban de eficiencia energética, lo cual es plausible, pero bueno, no hemos visto más de lo que ya se hacía. Y hablaban de impulsar el sector de eólica en media, micro y mini capacidad. Y hablaban de llegar a una capacidad de 31 gigawatts de capacidad instalada de generación de energía por fuentes limpias, de lo cual no hemos visto nada. Y lo único que se ha ido agregando, si hay que ser claros, son proyectos que venían desde la administración pasada, producto uno de mercado eléctrico mayorista o de subastas de energía eléctrica de largo plazo. Entonces, bueno, pues esto era lo que prometía, ¿no? Sin embargo, cuando hablábamos de transición energética en grandes parques, se tuvo las mismas objeciones de siempre y era, primero, el Secretario de Energía, SENACE y CFE dicen ahora que por cada megawatt de eólica y solar que se tiene, hay que instalar 1 megawatt de combustible, de capacidad de generación por combustible fósil. Esto es un poco falaz y hablaré un poco de ello más tarde. Después dicen que la intermitencia de las renovables le quita estabilidad al sistema, lo cual puede ser cierto, pero es manejable. O sea, la intermitencia es real, sí genera problemas, pero pues para eso tienes un ente que se dedica a controlar la energía. Y la tercera es que las renovables no son tan buenas ni baratas porque se requiere transmisión y es muy costosa.
La verdad es que las redes de transmisión deberían de crecer y pues de hecho mañana sale mi artículo al respecto. Y hablan de que la penetración actual de renovables está en el límite de lo aceptable. Eso es totalmente fuera de la realidad. La penetración de renovables en lugares como California es muchísimo más amplia. La penetración en Reino Unido también es bastante amplia, en Dinamarca, en Alemania, y no se están quejando. En realidad, la intermitencia sí es un reto, pero es un reto, no es un obstáculo. Digamos que tendremos que estar buscando cómo solucionarla y no cómo evitar, y no cómo usarla de pretexto. El interés del presidente se volcó hacia Pemex y a CFE por encima del sistema eléctrico nacional y de la descarbonización, pero bueno, hay mensajes encontrados. Por ejemplo, el presidente rechaza el fracking, pero habla de que si hay fracking verde lo va a permitir. Habla de la reconstrucción de las plantas termoeléctricas quemando combustible para darle salida a las de Pemex. Esta es una cita textual y la pueden encontrar ustedes en el Plan de Nación o en el Proyecto 18 que publicó el partido que ahora está en el gobierno en la página 203 en el último párrafo. Esto sí fue una cita textual. Y hablan de remodelar las grandes hidros, proyecto que ya no se siguió. De hecho, presentaron a la gente de Hidro-Quebec, pero no siguieron más allá. Hablaron de fortalecer las ciclos combinados, que digamos no es malo esto, porque una buena ciclo combinado con gas deja de emitir lo que emiten algunas termoeléctricas. Y finalmente hablan de que las energías renovables amenazan a CFE y a SNEL y que devalúan y que generan un montón de problemas y decidieron, uno, cancelar las subastas, dos, después generar una medida que iba a devaluar los certificados de energías limpias. Quieren meter algunas restricciones a generación distribuida, de eso hablaré más tarde. Capturaron al regulador, eso es un hecho. Tenemos un regulador que se ha vuelto la oficialía de partes de Pemex y de CFE. Se están queriendo retirar las prestaciones ya adquiridas a los generadores de autoabasto y ahora están poniendo una barrera de entrada a plantas que ya deberían de estar entrando y que no están, no han entrado por estas nuevas medidas. Tienen un énfasis en el rescate financiero y operativo de Pemex y sin considerar que esto podría generar más gases de efecto invernadero y que no necesariamente están rescatando Pemex. Yo creo que Pemex la ha sufrido bastante en estos meses. El largo camino de las energías renovables, a partir de la reforma energética de 2013, se fue construyendo confianza, creo que es la parte más importante hasta 2018. Pasó primero por un proceso legislativo que fue arduo para el asunto de transición energética. El segundo es que se pasó por procesos regulatorios, se pasó por las subastas, modelos financieros, y bueno, con todo esto se fue fortaleciendo el esquema. Siempre hubo cosas en contra, como la oposición de grupos de interés, la complejidad, la falta de experiencia que hizo que se cometieran errores. Y, por ejemplo, si vemos la primera subasta de energía eléctrica a largo plazo, no se parece mucho a la tercera, porque en la tercera ya se corrigieron muchísimos errores. Y bueno, a pesar de los riesgos, se fue construyendo la confianza y fue creciendo bastante, de una forma bastante interesante. El problema es que llegó este gobierno y dijo, esto que está sucediendo no nos gusta y nosotros tenemos otro plan del que ya hablé en la primera diapositiva, y que ellos lo tomaron como mutuamente excluyente cuando en realidad eran mutuamente complementarios y prácticamente frenaron la transición energética. Entonces ahorita lo que tenemos son inversiones suspendidas. Nosotros calculamos que en total el sector privado en energías limpias ha invertido alrededor de 20,000 millones de dólares y que se verían frenados o disminuidos por las acciones que ha tomado el gobierno. Y la verdad es que tampoco hay una ruta alterna con financiamiento público. El gobierno nos ha dicho,
los privados abusaron de las energías limpias para tener contratos sucios, y además de que no han demostrado eso, de que no hay forma de demostrarlo y de que no lo van a hacer, tampoco han metido dinero público, porque no lo tienen, para financiar la transición energética como debería de suceder. ¿Cómo van las subastas de energía eléctrica a largo plazo? Esta diapositiva me cuesta mucho trabajo actualizarla porque, bueno, al menos antes de COVID, todos los días se iba teniendo casi una planta nueva en operación, o por lo menos cada semana, entonces esta gráfica se va moviendo. Esta, la última actualización que tuvo fue en marzo, pero ahorita, en palabras de la Secretaria de Energía, ya hay más del 70% de avance de las subastas de energía eléctrica de largo plazo, lo cual significa que se han instalado alrededor de unos 7.5, entre 7.5 y 8 gigawatts de capacidad de generación en el país por fuentes limpias, que no necesariamente, sí, en este caso sí renovables, no solamente limpias, porque no se ha instalado nada de nuclear, pero pues, además prácticamente todo el país ha tenido proyectos de este tipo, ¿no? ¿Qué ha dicho el gobierno? Que sí a las renovables, pero que no quiere la gran escala, a pesar de que la pequeña escala, la generación distribuida, no va a ser suficiente para cumplir con los compromisos internacionales que tiene México. Dice que siempre que haya capacidad de alejamiento para generación distribuida y la capacidad ya calculada por CFE Distribuciones de alrededor de 44 gigawatts. Dice que sí a las renovables, pero que no afecten la estabilidad de la red, y la verdad es que la estabilidad se tiene que ir planeando y se tiene que ir adecuando la capacidad de la red para evitar los daños a su estabilidad. Dice que siempre que sea un vehículo de promoción social, y la realidad es que las energías renovables mediante las subastas fueron la energía más barata en su momento del mundo, lo cual baja las tarifas y pues, el principal beneficiario de ese es el usuario final. ¿Y qué más quiere una persona en condiciones de pobreza que tener energía barata, ¿no? Y dicen que siempre que haya contenido nacional, y aquí se vuelve un poco el cuento de qué tiene que ser primero, si el huevo o la gallina. Para poder tener contenido nacional, para poder tener empresas en México que estén dispuestas a invertir, pues lo que necesitas tener es quién va a consumir. Entonces nadie se va a venir a instalar a México si no hay condiciones para que se consuma lo que estás instalando, a menos que sea para exportar, pero para exportar, China también ha sido un centro manufacturero bastante importante, ¿no? Dicen ellos que causa inestabilidad a la red. La realidad es que todavía tenemos un nivel de penetración bajísimo, de alrededor del 6-7%, aquí lo pueden ver, y comparado con otros como Dinamarca o Sudáfrica, pues no tenemos nada que hacer. Dinamarca hay días que no solamente tiene el total de su energía mediante energía eólica, sino que exporta energía a países vecinos mediante cables incluso submarinos. Uruguay tiene una capacidad altísima ya de penetración, el sur de Australia, el Reino Unido, Irlanda. Nosotros estamos muy abajo y a pesar de eso dicen que no va a funcionar esto, ¿no? Bueno, ¿qué fue el acuerdo de SENACE? El acuerdo de SENACE es que el SENACE dice hay una baja en el consumo eléctrico, lo cual es cierto, y es cierto en todo el mundo. En el mundo el promedio fue de 3%, en México fue de 10%, entre 9 y 10%. La Secretaría de Energía en alguna entrevista dijo que fue del 30%, lo cual es totalmente falso. Pero bueno, sí hubo una disminución en el consumo eléctrico, aunque en el momento se está consumiendo más de lo que se preveía comparado con el año pasado. Pero la otra es la penetración de renovables, es todavía muy baja, aquí lo pueden ver, y sí tenemos todavía una penetración muy baja, de lo que ven hasta abajo, de renovable, lo verde, está alrededor del 7.1%. Y pues eso nos hace decir que el acuerdo del SENACE no tuvo fundamentos ni motivos. Primero, prácticamente todos los fundamentos y motivos no tienen relación con las renovables ni con el COVID. Si ustedes pudieran revisar todos los estados de alerta que tiene el Centro Nacional de Control de Energía a nivel nacional, verían que muy poca proporción de ellos está relacionado a las renovables,
y que la proporción de estados de alerta del SENACE también respecto al COVID, en el tiempo de COVID respecto, por ejemplo, comparado con el año anterior, es casi la misma. Entonces no pueden ni motivar ni fundar, más bien no pueden motivar el acuerdo con este par de pretextos. La segunda es que algunos se refieren a eventos de sobrecarga de líneas que ocurrieron en 2019 y que son totalmente independientes del COVID y totalmente independientes de las renovables, como decía. La tercera es que la demanda del sistema eléctrico nacional no tiene variaciones extraordinarias. O sea, sí ha bajado un poco el consumo, pero no hay algo tan drástico de movimientos. No hay algo irregular, vayamos, solamente una baja en el consumo. Y lo que nosotros creemos es que se inventó un problema en realidad donde no lo había. Y esto parecería que está cubriendo una doble intención. ¿Cuáles son las intenciones? Primero, el acuerdo lo que dictamina, lo que indica es que las plantas térmicas o de combustóleo deberán ser calificadas como must run. ¿Qué significa must run? Son plantas que tienen que estar corriendo o operando de forma permanente para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico. Esto cuando lo haces, cuando no tienes otra fuente por la cual lo puedas satisfacer las necesidades de la red. A pesar de que, bueno, estas termoeléctricas no son nada flexibles, o sea, generas todo o no generas, son muy costosas de operar, son terriblemente ineficientes, terriblemente contaminantes, y bueno, vamos a platicar eso un poquito más adelante. Lo que quieren hacer es que entren sin competir y pues como hay un despacho, la forma en la que la red recibe la energía es muy clara y la recibe por costo. Empieza por la más barata y va incrementando su costo hasta la más cara. Las termoeléctricas son de la tecnología más cara. Entonces, si las tienes que despachar, si las quieres recibir, su energía, y las tienes que meter a operar, tienes que invertir el sistema de recepción de energía para obligar a que éstas participen, y a quién tienes que sacar, pues a las más baratas, que son las renovables. Y es lo que hicieron. Por tanto, el hueco que dejarán las renovables bloqueadas se rellena con térmicas a combustóleo, ¿no? El abasto de combustóleo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Están sucediendo dos cosas. Uno es que el petróleo mexicano perdió mercado principalmente el mercado de Japón lo perdió porque empezaron los árabes a competir con nosotros y perdimos esa parte del mercado. Entonces, para sustituir eso, Secretaría de Energía decidió echar a andar con más fuerza eh, las refinerías, y las refinerías sí o sí generan combustóleo, y con el crudo mexicano que es ultrapesado generan todavía más combustóleo. El problema es que el combustóleo mexicano es alto en azufre y al ser alto en azufre genera daños, y la International Maritime Organization determinó que los barcos no pueden usar combustóleo tan alto en azufre, y también México perdió mercado para su combustóleo y no podía tener algún lugar donde sacarlo. Y lo que decidieron es darle una salida que ya habían planteado desde campaña, y es que como no pueden almacenarlo, como no pueden venderlo, pues lo van a usar en las plantas viejas térmicas que tiene CFE, y que en lugar de gas van a estar usando combustóleo. O sea, el asunto es sacar el combustóleo como de lugar para mantener operando toda la planta de refinación a todo lo que en este momento puede. Quemar con combustible genera óxido de azufre, que es altamente tóxico y contaminante y que puede generar incluso lluvia ácida. Es causa de mortalidad y morbilidad. Lo que decía, causa lluvia ácida, es destructor de ecosistemas, bosques y selvas, y a nivel internacional está altamente regulado. En México ya hay una norma, pero de hecho el año pasado la Comisión Reguladora de Energía decidió modificar la norma para darle más tiempo a Pemex para cumplir con la norma, porque no está cumpliendo con ella. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero si el combustible mexicano se devaluó y se lo está dando Pemex a CFE para que lo queme, pues en realidad va a ser energía más barata.
No, porque el costo de generación con combustóleo que tiene CFE no depende solamente del precio del combustóleo, sino del costo de operación y mantenimiento, que el combustóleo es muy alto. Como es tan sucio, primero lo tienes que transportar y lo tienes que transportar caliente. Si se enfría el combustóleo, se hace piedra y deja de funcionar. Entonces, y no solamente eso, sino que echas a perder incluso las pipas. Entonces te cuesta mantenerlo caliente, también te cuesta, y tienes que estar cada 5 minutos casi literalmente limpiando las parrillas porque si no se llenan de hollín porque es muy denso este combustible y la electricidad básicamente será un 73% más cara que, o más bien será 3 veces más cara que la que se genera por fuentes renovables. Eh, Actualmente hay por entrar entre este año y el que sigue alrededor de 4.500 megas de capacidad de generación que generaría que evitaría, perdón, sí que generaría unos 11.000 gigawatts hora al año y con un costo marginal prácticamente cero o costos muy, muy bajos. Y si esa capacidad nueva de generación por renovables no la dejamos entrar y la sustituimos por combustóleo, vamos a emitir unas 7.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. 95.000 toneladas de dióxido de azufre por año, que también significa una cantidad impresionante de contaminación que estamos mandando a la atmósfera. El combustóleo genera el óxido de azufre y pues esto genera daños tanto, hace una especie de fumigación, daña los cultivos, daña también a la población en las ciudades. Y lo que les decía hace un rato, la Ciudad de México, a pesar de tener el 60% del parque vehicular sin circular, está teniendo problemas de calidad del aire bastante severos y en parte, o más bien yo creo que la razón es la termoeléctrica de Tula, básicamente. Esto no me quiero clavar mucho en ello, lo único que esta gráfica demuestra es cómo se sistemas eléctricos cuando tienen una alta penetración de renovables se pueden operar. Para eso tienes que tener mejor tecnología de pila en medio y en control de la red, cosa que no se ha hecho. Y esto es lo que nosotros esperamos o cómo creemos que tiene que crecer la generación eólica y la solar, y que debe de ir desplazando primero al combustible y al carbón y también en su momento tendrá que ir desplazando al gas. La cosita que ven hasta arriba que dice GD del 7% significa que el 7% de la energía de este país la debería de generar en 2045 los techos de las casas o de los negocios generado con paneles solares, no en grandes parques. La ruta que estamos llevando nosotros en este momento con la actual política energética no nos va a permitir cumplir con nuestro compromiso climático internacional, es la raya que vemos hasta arriba, y la ruta que llevábamos originalmente pudo haber cumplido, las subastas de energía eléctrica a largo plazo no estaban permitiendo cumplir con los acuerdos de París, se estaban logrando alrededor de 3 gigas de capacidad, perdón, 2.5 gigas de capacidad instalada al año y inversiones por alrededor de 9.000 millones de dólares, pero pues eso ahorita se pone un poco en duda porque los están sacando de operación, excepto los que se ampararon. Esta es la composición de la energía actual en un día, la que por decir en 2018-2032 dice que debería de suceder y lo que nosotros creemos que debería de tener una capacidad solar muy, muy alta durante el día, eólica durante la noche, y cuando no hay eso puedes tener biomasa, puedes tener almacenamiento y las hidroeléctricas también llenando y la geotérmica también llenando los espacios donde no hay sol ni hay viento. Pero pues para esto hay que invertir mucho o dejar que invierta la iniciativa privada muchísimo, que es lo que están ahorita bloqueando. Y esa es mi presentación, pero espero que el diálogo sea todavía más amplio que la propia presentación y estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Víctor. Excelente ajuste al tiempo, además, y eso nos permite pues, estar muy cómodos para iniciar con las preguntas y respuestas. Les digo a los participantes, tanto por el chat como si quieren utilizar el mecanismo de levantar la mano, solo en ese caso, pues las preguntas muy concretas. Estoy viendo por acá de los participantes, si hay alguien que quiera iniciar con las preguntas. Por nuestra parte, muchísimas gracias. A mí hay algo que me llama mucho la atención siempre que leo estos temas de energía y en los que van animándose el debate. Sí me gustaría preguntártelo en temas más globales, en temas más de, digamos, de análisis de política pública. Es algo que nos preguntan cuando ¿existe o hay algún fundamento, alguna corriente teórica, algún grupo de expertos que en este momento validen la posición de la política energética nacional de la administración actual, en términos ya internacionales, de, de analistas internacionales? Alguien que diga, pues sí hay que apostarle en este momento al combustóleo o hay que frenar las renovables, en términos sobre todo de algo que nos dicen que es la famosa soberanía energética, ¿no? Y que la soberanía energética y ganar capacidad de soberanía energética. Entonces, por ahí iría mi primera pregunta. Ok, la primera, no, no lo hay. De hecho, si quieres ver la parte más interesante fue la reunión de la OPEC y OPEC más, en la que la gente de los países estaban negociando bajar la producción de petróleo, y el único que no estuvo de acuerdo, el único país que no estuvo de acuerdo fue México. Aunque la secretaria ha dicho que le hayan aplaudido, no le aplaudieron a ella. Fue un aplauso de protocolo, y de hecho el aplauso fue a quien presidía la reunión, pero fuera de esos detalles, en realidad no. El mundo el año pasado por primera vez en la historia tuvo una disminución en el consumo de petróleo no asociado a alguna crisis económica. O sea, ya había habido periodos en los que había una disminución en el consumo de petróleo, pero siempre estaba asociado a una crisis energética. El año pasado, perdón, a una crisis económica. El año pasado hubo un ligerísimo descenso en el consumo de petróleo, pero no estuvo asociada a ninguna crisis económica, no la hubo. Y pues todo el mundo está yendo hacia renovables. Te podría dar algunos ejemplos, como que el parque solar más grande del mundo se está construyendo en Dubái, un país cuyo capital es básicamente petrolero. La segunda es que una de las empresas ejemplo a nivel internacional de manejo petrolero, que era Statoil, de Noruega, cambió su nombre y ya no se llama Statoil, es una empresa energética que se llama Equinor. Y Equinor ahora también ya, por regla, prohibió la inversión de fondos de capital, de los que ellos son súper ricos por el uso que hicieron a su fondo soberano. Pero ya no pueden ellos financiar ningún proyecto de hidrocarburos con esos fondos. Otro ejemplo es que BlackRock también puso unas reglas para la inversión, en las que ya cada vez van a financiar menos proyectos de oil and gas. Y no solamente eso, sino que los proyectos que van a financiar tienen que tener una serie de componentes de sustentabilidad, y que lo alejan cada vez más del oil and gas. La familia Rockefeller, la familia petrolera por excelencia en el mundo, sacó también activos de la parte petrolera. Entonces todo el mundo está apostándole a salir de la parte petrolera, a dejar de producir y a usar cada vez más energías renovables. Hay algo muy interesante. Un senador de la República escribió una columna antier, que se publicó ayer en El Financiero, en la que dijo que Estados Unidos está construyendo refinerías. No sé de dónde sacó el dato. Estados Unidos no está construyendo ninguna refinería, ninguna empresa, y lo que están haciendo, de hecho, es, en algunos casos sí ampliar, pero la mayoría lo que están haciendo es convertir sus refinerías de una refinería que genere gasolinas y combustibles a una que se dedique a la petroquímica para la generación de plásticos, de materias primas.
La realidad es que la era del petróleo cada vez está más cerca de concluir como energético, e insisto, como energético, y todos los países están yéndose hacia, si tienen petróleo, usarlo como materia prima, ya no como energético, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos intervenciones de Andrés Mejía, Paula, con preguntas muy concretas, y tengo otras preguntas ya en el chat que vamos a ir sacando. Andrés, si gustas hacer tu pregunta. Sí, buenos días, muchas gracias. Doctor, con una pregunta. Nosotros aquí en Gobierno del Estado tenemos un proyecto de resiliencia energética, donde básicamente a través de nuestros atlas de vulnerabilidad buscamos las comunidades más alejadas del Estado de México, y les entregamos sistemas autónomos fotovoltaicos. Una vez que salió este decreto, nuestra mayor inquietud fue cómo nos podría afectar a nosotros como gobierno el nuevo decreto, cómo nos puede afectar. Ok. Primero, ¿qué gobierno es? ¿Guanajuato? No, Estado de México. Ah, Estado de México. Ok. Por lo que entiendo, los proyectos que tienen son en generación distribuida, ¿no? ¿Perdón? Sí, generación Sí. distribuida. Ok, generación distribuida hasta este momento no ha sido afectado por ninguno de los acuerdos, lo que no significa que no pueda ser afectada. A pesar de que salió el acuerdo y que dice que tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación, la realidad es que para que pueda surtir efectos algo en generación distribuida o que en casi todo el sistema, tiene que pasar, tiene que haber una nueva regulación basada en la nueva política energética, y eso tiene que pasar por Comisión Reguladora de Energía, y ahí sí tiene que pasar forzosamente por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Independientemente de que yo creo que la política también debió haber pasado por ahí, la regulación como tal sí tiene que pasar por ahí. No creo que haya muchas más afectaciones, habrá que verla y habrá que estar pendiente, pero por el momento generación distribuida queda prácticamente como estaba antes del acuerdo de CENER. Muchas gracias, Víctor. Paula Figueredo. Hola, buenos días. A ver, yo tengo una cuestión más a nivel general que tiene a ver con la iniciativa privada. O sea, no sé cómo funciona acá en México, pero siempre que un gobierno de cierta forma da a explotar o explorar una área tan importante de la economía y de la vida de las personas, como es el caso de la energía, después cuando vuelve el recurso, o sea, cuando el particular, el individuo tiene que pagar por el recurso, es extremadamente caro. Entonces yo no sé hasta qué punto, cuando fue la negociación para entrar en los privados, porque incluso acá hay empresas que eran portuguesas, ahora de China, que están intentando entrar en este mercado, y en realidad, si no hay una regulación por parte de una política pública, pues cuando alcancemos el producto final, pues siempre va a ser un poco más caro, porque el interés del Estado en este momento está en otras circunstancias. Es esa dinámica que yo no entiendo cómo funciona a nivel de Estado federal este acuerdo en relación a las empresas privadas, qué pueden hacer en México y su producto final, cuánto va a beneficiar la población mexicana. Gracias, Paula. A ver si entendí, a ver si entendí la pregunta. Primero, ¿cómo va a surgir el asunto? ¿Estamos hablando de petróleo o de electricidad? Estamos hablando de electricidad, de las energías renovables, que supuestamente debería tener un costo final al consumidor más barato, supuestamente. Aquí hay toda una telenovela. A ver, ahí voy. Primero, ¿qué tiene que pagar? ¿Qué tiene que hacer una empresa cuando se va a instalar? Básicamente tiene que, cuando va a instalar un parque de generación de renovables, tiene que tener un permiso de generación, que es lo primero que se te pide. El permiso de generación no es otra cosa más que una especie de acta de nacimiento del proyecto. El permiso de generación no significa otra cosa más que puedes iniciar un proyecto ahí. Tienes que tener negociados obviamente los terrenos y negociados con la gente de la zona. Tienes que tener una evaluación del impacto social, y en caso de que tengas una población que se considere
indígena, tienes que tener una consulta previa informada en términos de un acuerdo internacional que tiene México con la Organización Internacional del Trabajo. Aguas, estoy hablando desde la reforma hacia acá. Antes de la reforma hay muchas otras cosas que sucedieron, buenas y malas, y de las cuales creo que ya es un poco fuera de foco en este momento hablar. Estoy hablando de lo que se puede hacer en este momento. Tienes que presentar un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental dependiendo del tamaño del proyecto y las consideraciones de la ley. Y tienes que tener un estudio de interconexión y un acuerdo de interconexión con el Centro Nacional de Control de Energía. Y una vez que tienes todo esto, construyes, desarrollas, preparas todo para interconectar, vas con el Centro Nacional de Control de Energía y le dices, ahora sí hazme las pruebas. Bueno, primero le entregas toda la documentación de que todo está en orden, técnicamente hablando, como ellos lo quieren. Ya te interconectan, hacen pruebas y ya puedes empezar a operar. Un resumen muy, muy rápido es ese. ¿Qué es lo que sucedió en México? Hay dos modelos, a partir de la reforma hay dos modelos de participar como generador eléctrico. Uno es mediante subastas de energía eléctrica de largo plazo, que son subastas para el suministro eléctrico, al suministro básico que le llamamos, o sea, los que nos venden la energía a los que consumimos menos de 1 megawatt de capacidad, negocios pequeños, fábricas pequeñas, hogares. Y para venderle a quien nos vende energía a nosotros, tienes que participar en una subasta. Y la otra es el mercado eléctrico mayorista. Este mercado eléctrico mayorista solamente están los usuarios calificados, que son los usuarios que consumen una capacidad igual o mayor a 1 megawatt. Que son básicamente empresas muy grandes y que el límite del megawatt tendrá que ir bajando hasta que también empresas pequeñas puedan participar del mercado eléctrico. ¿Qué sucedió en México? Las subastas de energía eléctrica de largo plazo fueron un éxito y de hecho durante los 3 años que se organizaron y que por ley se deberían de seguir organizando, México rompió 3 veces el récord de energía eléctrica más barato del mundo. La primera subasta tuvo 2 veces. La primera subasta tuvo un costo de $45 por megawatt hora, es más o menos el costo que tiene un ciclo combinado, no era algo sorprendente. La segunda subasta tuvo un promedio de $30 por megawatt hora y la tercera subasta tuvo un promedio de 20, pero llegó a tener un proyecto de $18.87 por megawatt hora, que en ese momento fue el costo más bajo del mundo. Durante al menos un año, después nos desbancó Brasil y después Dubái ha tenido ese récord en un par de proyectos en el último año. Eso en teoría lo que debería de hacer es bajar el costo de energía eléctrica para los usuarios. Sin embargo, tenemos un problema y es que 40 millones de usuarios en este país tienen tarifa subsidiada, o sea, pagan solamente una parte de lo que realmente cuesta su energía. Y las subastas no van como esa energía está subsidiada, las subastas en este momento no van a bajar el precio de energía para nosotros, sino que va a disminuir la cantidad de subsidio que el gobierno tiene que poner para la operación de la red, ¿no? Y para que nuestra factura no salga más cara. Pero sí está bajando los costos de la red de forma dramática, ¿no? Gracias. Voy a proseguir con las preguntas que tengo del chat. Si gustas, leo 2 o 3 para que puedas unirlas en las respuestas, porque algunas a lo mejor pueden tener correlación. Felipe Arenas, ¿con qué esquema de compensación se cuenta para las centrales de generación renovable, ya sea de potencia real, reactiva, hoy en México? Esa es una. Ok. Me gustaría responder. De hecho, las puedo leer, pero a ver, esta primera. Las centrales tienen 2 características básicas. La primera es que están sobredimensionadas. O sea, tienen más capacidad de generación de lo que tienen comprometida. Entonces, en teoría, a la salida de su inversor, o sea, a la salida de la planta, tienen la capacidad que tienen ellos comprometida. Sin embargo, la compensación de las centrales como tal, las centrales no tienen esos sistemas de compensación, quien lo compensa es la red. Y eso se paga mediante servicios conexos y lo paga
el usuario final, no necesariamente el generador. Lo que el generador hace es de acción, toma el sistema vía adelante su pronóstico de control de energía, y el Centro Nacional de Control de Energía, con base en esas predicciones, irá ordenando la entrada en operación de centrales eléctricas que puedan compensar la potencia de las centrales renovables cuando éstas estén indispuestas, baje la generación, por ejemplo, ¿no? En realidad son asuntos de la red. Hay algunos proyectos que ya se les exige baterías para tener esa compensación, pero no es en el Sistema Interconectado Nacional, sino en realidad ha sido solamente en Baja California Sur. Y es almacenamiento, básicamente, con baterías electroquímicas. La segunda es, ¿podrías abundar un poco es el tema de este proceso de desaliento a las renovables en México desde la cancelación de las subastas y qué implicaciones tuvo el marco de los CELS? Ok. Bueno, la cancelación de las subastas comprometieron 7.5 gigas de capacidad instalada, pero además fueron un gancho. O sea, no solamente funcionaron por sí mismo, sino que hicieron que la gente volteara a ver a México como un lugar atractivo, y hubo mucho más que eso. Cancelar las subastas básicamente fue desalentar el sector y que muchos proyectos que ya estaban listos para instalarse o para iniciar con la cuarta subasta, pues literalmente se cancelaron. Es el punto uno. El asunto de los certificados de energía limpias. Los certificados de energía limpias era un ingreso que tenía el generador. Y pues al hacer que, bueno, perdón, creo que es mejor hablar antes de qué es un certificado de energía limpia. Nosotros teníamos ya una capacidad instalada de generación mediante fuentes limpias como la hidroeléctrica. Sin embargo, México, para cumplir con sus acuerdos internacionales, necesitaba nueva capacidad de generación. Entonces, lo que se hizo fue determinar el mecanismo de certificados de energías limpias. Y decía, la nueva capacidad de generación, por cada megawatt hora que genere, se le va a otorgar un certificado de energía limpia, que es un título que puede ser intercambiable y vendible en el mercado. Lo que teníamos que hacer era tener la cantidad adecuada de certificados de energías limpias que significaran que incrementamos una capacidad o que teníamos más energía proveniente de fuentes limpias, y que gracias a eso estábamos cumpliendo el Acuerdo de París. El problema fue que al cancelar la subasta de energía eléctrica de largo plazo, no hubo nueva inversión o se dejó de atraer nueva inversión y no se creció la capacidad de generación limpia, y por lo tanto esos certificados de energía limpia no se iban a emitir porque no había nueva capacidad de generación limpia. Y como sabían que iban a incumplir la ley, Secretaría de Energía lo que hizo fue decir, pues para cumplir la ley le damos certificados de energía limpia, no a esto nuevo que queríamos, sino a lo que ya teníamos instalado, a lo que ya están instalado algunas empresas privadas, pero sobre todo CFE en hidroeléctricas. Y pues así cumplimos con la ley sin invertir y sin permitir que se invierta un peso, o sin alentar a que se invierta un peso de inversión privada. Y pues eso en realidad lo que muchos le llamamos certificados de energía limpia o CELS piratas o cachirules. En realidad estabas inundando el mercado de certificados de energía limpia con generación que no era nueva y que no tenía por qué haber tenido esto. Perdón, si quieres seguir leyendo las preguntas. Ya, Yasmín Sánchez, ella era la que estabas contestando. Eric Ortiz, ¿consideras que si el gobierno no cambia de postura con respecto a las energías renovables, pues serán 4 años de freno de estas inversiones? ¿Cómo se podría potenciar la generación distribuida en estas circunstancias? Ok, el primer punto es, pues sí, si no hay un cambio, esto va a estar frenado brutalmente. ¿Cómo se puede potenciar generación distribuida? Crédito. Yo creo que acceso a crédito y sistemas de aseguramiento de la calidad son los dos puntos clave. El problema es que poner paneles solares parece muy fácil y lo hace casi cualquier persona. Hay gente que el día de hoy te repara zapatos y el día siguiente está instalando paneles solares. Y digo, aunque
es legítimo que lo haga. La verdad es que no tienen la capacidad, no todos tienen la capacidad necesaria y deberían de capacitarse para hacerlo correctamente. Entonces, se tiene que uno asegurar la calidad de las instalaciones o de los instaladores y además dar financiamiento. ¿Por qué? Porque generación distribuida puede crecer por sí solo, porque tiene sentido económico, recuperas inversiones muy rápido y tienes una vida útil de tus equipos muy larga. O sea, te recuperas inversión en 5 años y tienes esos 5 años y otros 20 años de energía eléctrica. Entonces creo que puede crecer solo, pero el problema es la falta de liquidez. Entonces necesitas mucho crédito para poder potenciar generación distribuida. El acuerdo de confiabilidad se mantiene vigente pese a los amparos ganados por las empresas. Aguas aquí, hay 2 acuerdos. El acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que de hecho tiene, aunque nunca lo escribieron, debería de tener una fecha de término y debería de ser cuando la emergencia por el COVID cese o se recupere la demanda eléctrica. Pero el acuerdo de la Secretaría de Energía, ese sí que se mantiene y es contra el que hay que luchar ahora, porque sí tiene visos fuertes de ilegalidad. Y bueno, los amparos solamente se aplican para quienes se hayan amparado, ¿no? No son, el fallo de los amparos no es de corte general. Y además es muy probable que la contingencia se acabe antes de que los amparos, de que el juicio de amparo concluya, ¿no? Darnos un punto de vista acerca de los montos de las rentas que se pagan a los dueños de las tierras donde están instalados los parques eólicos. ¿Es más alto o más baja que en otros países? Este es un tema muy... voy a tocar el tema, pero no me voy a meter mucho en él porque es un tema bastante delicado. Si se paga más o menos, no lo sé, porque los tratos entre los dueños de las tierras y los desarrolladores de proyectos es un tema muy privado, en el cual te puedo decir lo que me han dicho, pero no tengo, como dicen por ahí, los pelos de la burra en la mano. O sea, son datos privados o es información privada, incluso por la protección de la seguridad del dueño de la tierra. Entonces, hay muchísimos casos y las cosas han variado mucho. Por eso decía yo que me gustaba dividir entre lo que hubo antes de la reforma y lo que hay después de la reforma, porque la forma de consulta, la forma de negociación, muchísimas cosas han variado brutalmente desde antes de la reforma hasta ahora. Y comparado con con una media internacional que están en un estándar internacional, según lo que me ha dicho la gente con lo que he platicado, con la que he platicado. Y hay que decirlo, sí ha habido muchos malos ejemplos de cómo no hacer las cosas a la hora de negociar tierras, pero yo, por ejemplo, cuando cancelaron la licitación de la línea de transmisión que vendría de Oaxaca al centro de la República, terminaron de facto cancelando varios proyectos eólicos y hubo malestar de mucha gente en muchas comunidades porque decía, yo ya contaba con lo que me iban a pagar por rentar mi tierra, porque además yo puedo seguir aprovechando mi tierra a pesar de que la rento para actividades de ganadería. Y hay algunos núcleos ganaderos que se han beneficiado bastante y que han mejorado mucho su productividad sin un peso del gobierno a partir de la llegada de las eólicas. Entonces tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos. ¿Cuánto se paga en realidad? Insisto que eso no lo podría decir. En esta forma de energías, como es el caso de sustentabilidad, podemos ir hacia lo local. Sé que dijiste que generación distribuida solo representa el 7% y que se supone, bueno, la generación colectiva. Ok. Generación distribuida sí puede aportar y puede aportar muchísimo, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque tenemos mucha industria, entre otras cosas, porque tenemos mucha industria que es altamente consumidora de energía y no alcanza. O sea, voy a dar un ejemplo muy rápido. Una armadora de autos en la ciudad de Puebla tiene, por su superficie, tiene capacidad, si no me equivoco, de instalar algo así como 7 megas de capacidad de generación solar, pero la empresa consume más de 50 megas. Entonces, aunque te eche toda su planta, no le va a alcanzar. Esa es una parte. La otra es que
si la transición energética se va llevando, vamos a tener otro nuevo actor que va a incrementar muchísimo el consumo eléctrico, que son los autos eléctricos. Entonces, el consumo va a tender a subir y generación distribuida no alcanza. Sí se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer parques medianos afuera de las ciudades, pero generación distribuida no va a alcanzar. Es la realidad. Y tu visión más optimista y pesimista de generación distribuida durante esta administración. Mi, mi visión más, más positiva es que las medidas que está tomando ahorita en este momento el gobierno van a tender a subir el costo de la energía a los no subsidiados, principalmente a la industria. Entonces, la industria tendrá que optar por formas de ahorrar dinero y esa tendrá que ser generación distribuida. No hay de otra. Entonces, yo creo que el sector comercial e industrial va a subir, el sector residencial no. Yo creo que ahí lo va a llenar de subsidios o va a absorber las pérdidas CFE, lo cual tampoco es bueno. Pero yo creo que por ese lado tiene que crecer y si se detonara un sistema de crédito, esto podría crecer de forma muy importante. Mi visión más pesimista, prefiero omitir mi visión más pesimista. A partir de los cambios que están suscitando, ¿cuál es la perspectiva de los jóvenes profesionistas que su formación se están desarrollando hacia las renovables? ¿Cuál es la recomendación para estos jóvenes profesionistas? Yo creo que hay que pegar la generación distribuida. Bueno, a ver, antes que otra cosa, perdón, energía no es solamente electricidad. Y hay un sector ahí afuera que todo el mundo ha olvidado, que todo el mundo ha ignorado y que se puede explotar y se puede explotar muy bien, el sector térmico. Y cuando me dicen, oye, pero ¿el calor qué? Le digo, pues sí, fácilmente. O sea, el calor significa la mitad de la energía que se usa en este país. O sea, nuestro consumo eléctrico, la mitad se usa en calor. Instalar calentadores solares de agua en hogares, instalar calentadores solares en industria, toda esta parte es una parte muy, muy fuerte. Y aunque muchos me van a decir, bueno, yo estudié la parte eléctrica, sí, pero eh, para eso todavía hay generación distribuida y también el autoabasto, perdón, no autoabasto, el abasto aislado interconectado. Autoabasto es algo de la ley anterior. El abasto aislado interconectado, que es la empresa detrás del medidor, va a instalar paneles, va a instalar aerogeneradores, obviamente, bueno, el abasto aislado es de mayor de 500 kilowatts, lo puede hacer y creo que ese sector va a seguir creciendo y es en el que nos tenemos que enfocar. Además de que tendríamos que dedicarnos también a generación distribuida en hogares, ¿no? ¿Por qué no invertir más en hidroeléctricas? Muy buena pregunta. La primera es que los grandes ríos que se podían aprovechar por hidroeléctricas ya están saturados y muestra de ello es que este gobierno lo que se ha comprometido es invertir en las hidroeléctricas que ya están y crecer un 15% su capacidad de generación. Hay mini hidroeléctrica y también parte del proyecto de este gobierno era ese, pero pues, ya no sabemos qué pasó con ese proyecto, ya no hay nada. Y la otra es que el problema de la hidroeléctrica es que también es intermitente. Y de hecho hubo un debate muy interesante dentro del sector el fin de semana por un comunicado que sacó con Camín, que no todo el mundo estuvo de acuerdo, pero la verdad es que sí es intermitente. Yo viví toda mi infancia a 10 kilómetros de una hidroeléctrica y me tocaba ver que en una época del año la hidroeléctrica estaba casi vacía, en la época de estiaje. Entonces, si bien cuando hay lluvia puede ser un factor de potencia que te pueda aportar energía cuando no hay solar ni hay eólica, la realidad es que hay una buena parte del año, son meses en los que la hidroeléctrica está bastante disminuida y pues también es un problema de intermitencia. Yo creo que se debería de invertir ahí y no solamente en hidroeléctrica, sino en hidroeléctrica mezclada en híbrido con solar, rebombeando lo que la hidroeléctrica suelta durante el día y tener entonces agua disponible durante la noche para compensar la falta de solar y de eólica, ¿no? ¿Qué tan viable la energía nuclear? Híjole, no me gusta hablar de las personas, pero ahora sí lo voy a decir de esta forma.
La nuclear ha avanzado muchísimo, ya no es tan insegura como hace tiempo, ya no es tan sucia como hace tiempo. El uso del torio ha transformado mucho la energía nuclear, pero la energía nuclear fue una de las tres cosas que se quedaron en monopolio de Estado con la reforma energética. El Estado solamente está obligado y solamente tiene el monopolio de transmisión, distribución de energía eléctrica y energía nucleoeléctrica. Nadie fue capaz de tocar el asunto y no sé si alguien razonable en este gobierno esté dispuesto a dejarle a la gente que está construyendo dos bocas en un pantano la construcción de una nucleoeléctrica, ¿no? Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado durante esta hora de transmisión. Pues les recordamos que la transmisión completa está disponible en nuestra página de Facebook y va a estar disponible en el transcurso de la semana en nuestro canal de YouTube. Por último, y para cerrar, ¿dónde te encontramos, Víctor? ¿Dónde te podemos leer? Bueno, antes que otra cosa, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Me pueden seguir en redes sociales. Estoy como @vicfc7. Es el que manejo comúnmente. Tengo LinkedIn, pero la verdad es que no sé cómo llegar a LinkedIn, pero pues sí me pueden buscar por ahí como Víctor Ramírez Cabrera. Pero pues el que más uso es Twitter y hoy tuve la fortuna de llegar a 34,000 seguidores. Entonces, pues si quieren por ahí platicar, a veces me tardo en contestar, pero procuro ser amable y contestar. Pues sí, entonces ya saben. Perdón, antes de terminar muy Adelante. rápido, esta pregunta me interesa mucho. Me están preguntando por qué ha señalado CFE que las renovables no pagan costos de transmisión. Es un mito y creo que en todos los lugares donde voy lo tengo que decir. Hubo un modelo que se creó en 2009 que desapareció en 2015 que se llama autoabasto. Los autoabastos, bueno, apareció antes, pero a partir de 2009 crearon un porteo estampilla en el que los autoabastos que generan con renovables, como necesitaban crecer la red y reforzarla para que pudieran entrar en operación estas fuentes renovables, estas plantas invirtieron muchísimo dinero en crecer la red y además en ampliarla donde no era suficiente todavía. Estas plantas, por haber hecho esa inversión, solamente pagan la parte de transmisión que es suficiente o necesaria para pagar operación y mantenimiento, ya no ampliación. Nosotros pagamos una tarifa de transporte de energía que incluye operación, mantenimiento y ampliación. Ellos no. Y esa tarifa verde es la que hace que el director general de CFE diga que no se paga, pero sí se paga. Y básicamente es eso y creo que ahora sí nos despedimos, ¿no? Bueno, ahí ya saben, a Víctor lo ubican básicamente por Twitter y bueno, nosotros seguimos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Gobierno y Análisis Político, igual nuestro canal de YouTube, Gobierno y Análisis Político, y esperamos verlos el próximo miércoles para seguir hablando así de temas de interés. Muchas gracias a todos por acompañarnos.